La Iglesia Católica tiene una dignidad que supera con creces la de cualquier sociedad meramente humana, pues fue fundada por Cristo el Señor. Es completamente apropiada, por lo tanto, que la lengua que usa sea noble, majestuosa y no vernácula. Papa Juan XXIII. Bienvenidos al campanario de la Vendée, amados guerreros en el Señor. Hoy hablaremos del latín, el lenguaje de Dios en su Iglesia. El latín es en la historia del cristianismo la herramienta de comunicación que Dios eligió para transmitir el Evangelio y la tradición de siglos. Ha sido también el vínculo que ha unido a la Iglesia y a sus fieles en una voz de adoración y reverencia. La relevancia del latín en la liturgia y la tradición de la Iglesia no puede subestimarse, mucho menos despreciarse, y a pesar de los ataques y la persecución que enfrenta, es esencial valorar y defender su uso por varias razones históricas, teológicas y espirituales. El latín ha sido la letra para transmitir la historia divina y universal, desde la inscripción en latín en la cruz de Cristo, Iesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, hasta la música gregoriana o clásica como el Requiem de Mozart, el Mesías de Händel o el Ave María de Schubert. Dios mismo ha querido que el latín marcara un momento crucial en la historia de la redención. Con la diáspora cristiana y la evangelización que siguió, el latín se difundió como la lengua franca del vasto imperio romano, abarcando casi todo el mundo conocido. Esta difusión no fue meramente casual, fue un acto providencial que permitió que la misa y la liturgia fueran universales, fomentando una cultura cristiana y uniforme en su misión evangelizadora. El latín perfiló el nombre de Europa, llamada antiguamente la cristiandad, en donde un alemán podía viajar a Madrid o a cualquier ciudad de Europa o Asia Menor y entenderse sin problemas en una sola lengua y en una sola cultura, que es la cultura cristiana y europea. La inmutabilidad del latín es uno de los aspectos más significativos. Como lengua muerta no está sujeta a los cambios y evoluciones que sufren las lenguas vivas. Esta estabilidad lingüística asegura que los textos litúrgicos y doctrinales mantengan su pureza y exactitud a lo largo del tiempo. El latín, por su constancia, ha permitido que la fe y la doctrina de la Iglesia se transmitan sin alteraciones, preservando la fuerza y la pureza del mensaje cristiano. Además de ser la lengua de los santos y doctores de la Iglesia, era también la forma en que se entendían los obispos y sabios en los concilios, en las cartas y decretos, no dejando dudas a reinterpretaciones de los dogmas, del catecismo y el derecho canónico, confirmando que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Desde San Agustín, cuya Suma Teológica es un pilar del pensamiento cristiano, hasta Santo Tomás de Aquino y San Jerónimo, traductor de la Biblia Vulgata, el latín ha sido el vehículo de la sabiduría y la santidad. Incluso, según la tradición, la Virgen María enseñó a Santo Domingo de Guzmán el rezo del rosario en latín. El latín se mantiene como el idioma oficial en los ritos de exorcismo de la Iglesia Católica. Este idioma litúrgico, debido a su tradición y sacralidad, es considerado particularmente poderoso. Muchos exorcistas contemporáneos, como el padre Gabriel Amorth, utilizó el latín en sus prácticas, conforme a las directrices del Rituale Romanum. Además decía que el rosario en latín era lo más odiado por el demonio. Entonces, ¿por qué se desprecia y se cancelan las pocas misas en latín que van quedando? ¿Por qué se critica y se tildan de medievales, de fanáticos o ultras a todo católico que simplemente quiere rezar o escuchar una misa en latín? ¿Dónde está la Iglesia de la misericordia, del amor, del todos, de la inclusión, del caminar juntos y no discriminar a nadie, de escuchar y discernir en el espíritu? Esta forma de gobierno en la Iglesia erosiona la unidad y la continuidad de la tradición litúrgica que ha definido a la Iglesia durante 2000 años. Abandonar las prácticas de las tradiciones de la Iglesia y su liturgia ha traído como consecuencia el mayor disparate litúrgico y magisterial que ha ocurrido en la Iglesia en su historia. Sacerdotes, obispos y hasta cardenales hacen de la misa y los sacramentos simplemente lo que les viene en gana y lo han transformado en rituales mayas, pachamama, parodias, bailes de payasos, bodas gay y una lista endemoniada de atrocidades contra la liturgia y al cuerpo de Cristo. Abandonar el latín en la liturgia es renunciar a una parte integral de nuestra identidad católica y a la riqueza espiritual que ofrece.
El latín es esa joya que se guarda para siempre y que da valor a el patrimonio de la Iglesia. Y para concluir debemos decir que defender el latín en la liturgia y la tradición de la Iglesia es defender nuestra herencia espiritual y cultural, y por sobre todo, es defender a Cristo en su cuerpo místico. Es mantener viva una tradición que nos conecta con los primeros cristianos, con los santos y doctores de la Iglesia y con la misma Madre de Dios. En un mundo que cambia constantemente, el latín es un ancla de estabilidad y pureza. Preservarlo es un acto de fidelidad a nuestra fe y a la voluntad divina que lo ha hecho a través de los siglos. El latín es la lengua que ha transmitido la historia de la salvación y la santidad. Merece ser protegido y honrado en nuestra adoración a Dios. Ha sido también el medio para transmitir el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Valoremos y respetemos nuestros tesoros. El latín litúrgico es parte de ellos. Esto fue El Campanario de la Vendée. Regálanos un like, compártelo y ayúdanos a repicar las campanas. Chao, amados guerreros en el Señor.